Mi padre usaba una regla dorada para medir nuestros pies a diario y volvía a romper los huesos si crecían más de 3 pulgadas porque decía que las mujeres con pies de loto eran más valiosas. Así que me vendó a mí y a mi hermana hasta que nuestros pies se pudrieron por la infección y tuvieron que ser amputados. Pero incluso entonces intentó convencer a los doctores de que moldearan mis prótesis en forma de pies diminutos, mientras hacía que mi hermana practicara su caminata de loto en los muñones, donde antes estaban sus dedos. Mi cultura tenía una regla: mientras más pequeños los pies de una mujer, más valiosa es. Entonces mi papá se encargó de asegurarse de que todas sus hijas, incluyéndome a mí, tuviéramos pies de loto perfectamente vendados. Los lotos dorados de 3 pulgadas eran el ideal, y cualquier tamaño mayor era grotesco. Nos medía diariamente con una regla dorada especial, y si nuestros pies mostraban señales de crecer a pesar de las vendas, él mismo los volvía a romper. Papá siempre estuvo obsesionado con la perfección femenina. Medía los pies de mamá cada mes, decepcionado porque medían 4 pulgadas a pesar de haber estado vendados desde la infancia. La hacía usar zapatillas bordadas tan pequeñas que apenas contenían sus pies doblados, diciendo: una mujer hermosa sufre en silencio por su elegancia. Coleccionaba cientos de esos zapatos, exhibiéndolos en vitrinas como si fueran joyas preciosas. Cuando cumplí 5 años, empezó a vendarme, prometiendo que sería la hija más hermosa con los pies más pequeños que alguien hubiera visto jamás. Todavía recuerdo esa primera noche el sonido de mis propios huesos crujiendo, mi voz infantil suplicándole que parara, y la forma en que él sonrió y dijo: esto es amor. Mamá nunca nos defendió. La alababan por su paso de loto cuando era una joven esposa, esa forma de caminar que los hombres encontraban tan atractiva, sin mencionar que venía de huesos doblados por la mitad. Su propia madre le había vendado los pies a los 3 años y había ganado concursos de belleza en su pueblo antes de casarse con papá. A veces la sorprendía mirando sus propios pies mutilados con lágrimas en los ojos, pero rápidamente apartaba la mirada. Cuando mi hermana Meng cumplió 6, papá midió sus pies y se enfureció. Ya eran demasiado grandes. Ningún hombre querrá una esposa con pies de campesina, gritó. Contrató a una profesional para vendar pies, una anciana especializada en correcciones tardías, romper y volver a vendar pies que habían crecido demasiado. Trajo telas especiales empapadas en hierbas y sangre de animal, siguiendo recetas antiguas. Meng gritó durante 3 días seguidos mientras la mujer doblaba sus pies cada vez más fuerte, papá recordándole que la belleza requiere sacrificio. Le tomé la mano durante todo eso, ambas sollozando, sus uñas clavándose en mi palma cada vez que un hueso crujía. Vivir en esa casa significaba medición y comparación constantes. Papá mantenía tablas con el tamaño de nuestros pies, celebrando cada milímetro perdido. Mis pies se encogieron por las fracturas y las vendas hasta quedar apenas en 3 pulgadas. Papá organizó una fiesta diciendo que había alcanzado la perfección del loto dorado. Pero cuanto más pequeños eran, más insoportable se volvía la vida caminar con pies doblados por completo, dedos metidos debajo, huesos rechinando con cada paso. Papá nos exhibía frente a sus amigos, haciéndonos quitar los zapatos para que admiraran nuestros pies diminutos. Asentían aprobando, diciendo que seríamos buenas esposas, que nuestros maridos atesorarían esos pies perfectos de loto. Un hombre se ofreció a arreglar mi matrimonio con su hijo, impresionado de que a mis 14 años mis pies fueran más pequeños que un zapato infantil. Quise gritar que era una niña, que esos ya no eran pies sino muñones mutilados, pero solo sonreí entre lágrimas porque hablar significaba más vendas. El proceso de vendado nunca paró. Cada pocos días papá inspeccionaba y apretaba más. Rompiendo cualquier crecimiento nuevo, medía obsesivamente. Los pies de Meng se detuvieron en 4 pulgadas y él la consideró un fracaso. Los míos se acercaban a 2 pulgadas y media, huesos tan comprimidos que se estaban fusionando. Papá decía que yo era su obra maestra
Competíamos en concursos locales de pies de loto, donde los padres exhibían los pies diminutos de sus hijas. Papá me untaba los pies con aceite hasta que brillaban. Los vestía con zapatos de seda del tamaño de accesorios para muñecas. Los jueces medían y examinaban, alabando el arco, el doblez, la forma en que mis dedos habían desaparecido completamente bajo el pie. Yo ganaba siempre. Papá brillaba de orgullo mientras yo temblaba de dolor. Cada trofeo era como un monumento a mi tortura. La infección empezó cuando tenía 15 años. Los pliegues eran tan profundos, tan comprimidos que la carne empezó a pudrirse entre las capas. Pero papá decía que el olor era el perfume de la belleza y los vendaba más fuerte para ocultar la putrefacción. Meng desarrolló intoxicación sanguínea. Sus pies se pusieron negros, pero papá solo se preocupaba. Habría hecho que parecieran más grandes. Un día me desmayé en otro concurso de belleza. La infección había llegado a mi torrente sanguíneo. Cuando los jueces intentaron ayudar, desenvolvieron mis pies y retrocedieron horrorizados. Bajo la seda había carne podrida, huesos que sobresalían por la piel y dedos necrosados por completo. Lo que habían estado juzgando como perfectos lotos dorados eran literalmente extremidades moribundas. El hospital tuvo que amputarme ambos pies por debajo de los tobillos. Dijeron que si hubiera pasado otra semana, habría muerto de septicemia. Ming perdió la mayoría de sus dedos. Descubrieron que los pies de mamá también estaban infectados después de décadas usando zapatos diminutos. Papá trató de convencer a los doctores de que esto era para preservar las tradiciones de belleza, que seríamos mujeres sin valor sin nuestros pies de loto, incluso mientras yo yacía allí sin pies. Él lloraba no por mi dolor, sino porque había perdido mi belleza. De hecho, les preguntó a los doctores si podían vendar mis prótesis. La corte quedó horrorizada. Papá había convertido una práctica extinta en una tortura infantil moderna, todo por su obsesión con un estándar de belleza ancestral. Había destruido los cuerpos de sus hijas por unos pies de 3 pulgadas, y yo estaba lista para asegurarme de que nunca volviera a caminar. El doctor explicó que necesitaría meses de terapia física para aprender a caminar con prótesis. Papá interrumpió para preguntar si hacían cubiertas decorativas que pudieran hacer que las prótesis se vieran más pequeñas. El equipo médico intercambió miradas horrorizadas mientras él sacaba su regla de oro, intentando medir dónde solían estar mis pies. Durante mi primera semana en el hospital, papá visitaba a diario con catálogos de zapatos, pasaba las páginas de zapatillas bordadas diminutas. Lamentando que nunca volvería a usar su colección, traía envolturas de seda e intentaba convencer a las enfermeras de vendar los muñones para mantener su forma. La seguridad tuvo que sacarlo cuando intentó vendarse él mismo. Mamá se sentaba en silencio en la esquina durante estas visitas, con sus propios pies infectados ocultos en pantuflas hospitalarias demasiado grandes. Los doctores le recetaron antibióticos y tratamientos especiales, pero ella se negaba a quitarse los zapatos diminutos frente a papá. La vi moverse incómoda, con el dolor reflejándose en su rostro en cada movimiento. Ming ocupaba la cama junto a la mía. Lograron salvarle los pies, pero casi todos sus dedos se habían ido. Miraba las vendas constantemente, intentando a veces mover dedos que ya no existían. Papá le había traído un par de zapatos infantiles, insistiendo en que le quedarían cuando bajara la hinchazón. La terapeuta física llegó al tercer día. Desenvolvió mis muñones con cuidado. Examinando el tejido en curación, papá empezó a criticar la amputación, diciendo que dejaron demasiado tobillo y que eso me haría ver de piernas gruesas. El rostro de la terapeuta se tensó mientras volvía a vendarme. Esa tarde, una trabajadora social vino a hablar sobre nuestra situación de vida. Papá dominó la conversación, explicando sus valores tradicionales y cómo nos había criado con estándares clásicos de belleza. Le mostró fotos de los concursos de pies de loto, señalando mis trofeos. Ella tomaba notas con las manos temblorosas. La especialista en prótesis midió mis extremidades residuales la semana siguiente. Papá estuvo cerca, preguntando por opciones personalizadas.
Podían hacer las prótesis más pequeñas de lo normal, podían moldearlas para que parecieran pies vendados, podían añadir un arco que imitara la curva del loto. Cada pregunta hacía que la mandíbula de la especialista se apretara más. Cuando trajeron mi primer par de prótesis, el rostro de papá cayó. Eran funcionales, pies de tamaño normal. Inmediatamente empezó a planear modificaciones, dibujando diseños para cubiertas decorativas que crearan la ilusión de pies diminutos. Incluso contactó a un zapatero para hacer zapatos especiales que comprimieran las prótesis. Aprender a pararme tomó días, y mi cuerpo se había acostumbrado a caminar con pies doblados tanto tiempo que la posición normal se sentía extraña. Papá criticaba mi postura, diciendo que había perdido mi paso de loto. Él demostraba la caminata oscilante que esperaba, la que había dejado inválida a mamá y a muchas mujeres antes que ella. Ming también empezó terapia física, con la mayoría de sus dedos perdidos. El equilibrio era casi imposible. Papá la obligaba a practicar la caminata tradicional, forzándola a oscilar y andar recatada a pesar de la falta de dedos. Cuando se caía, la culpaba por no esforzarse lo suficiente para mantener la gracia. La trabajadora social del hospital regresó con una defensora judicial. Nos entrevistaron por separado, documentando años de abuso. Papá esperaba afuera, caminando de un lado a otro y murmurando sobre la interferencia del gobierno y las tradiciones familiares. Cuando hablaron con mamá, ella al principio se defendió recitando frases sobre la belleza y el sacrificio, pero algo cambió cuando le preguntaron sobre la propia atadura de mamá. Ella lentamente se quitó los zapatos, mostrando pies tan deformes que varias enfermeras tuvieron que salir de la habitación. La defensora fotografió los dedos superpuestos, las profundas grietas donde se acumulaba la infección y los huesos visibles a través de una piel delgada como papel. Mamá sollozó al admitir el dolor constante. La respuesta de papá a la investigación fue redoblar esfuerzos. Llegó al día siguiente con una maleta llena de materiales para atar los pies, anunciando que había contratado a un especialista para ayudar a que los pies de Mei Ling sanaran adecuadamente. La seguridad del hospital lo interceptó en el elevador, gritó sobre sus derechos como padre, sobre preservar la cultura y sobre criar hijas valiosas. Las enfermeras empezaron a limitar sus visitas. Él se colaba durante los cambios de turno, dejando notas sobre mantener nuestras rutinas de belleza. Una mañana desperté y lo encontré tratando de pintar mis uñas de los pies, que ya no existían. Había traído frascos de esmalte rojo. El color que siempre insistió hacía que los pies se vieran más pequeños. La terapia física avanzaba lentamente. Cada paso con la prótesis enviaba punzadas de dolor por mis piernas. Mi cuerpo luchaba por adaptarse después de años de equilibrio sobre huesos doblados. Papá observaba desde la puerta cuando podía, negando con la cabeza ante mi andar masculino. El horror de esta tradición convertida en tortura moderna es indescriptible, esa regla dorada que mide su agonía. Esos zapatos diminutos que ocultan carne podrida, un padre que ve belleza en los huesos rotos de su hija. Él corregía, diciéndome que mis pasos fueran más delicados. La terapeuta ocupacional trabajó con las tres. Mamá tuvo que reaprender a caminar sin los zapatos diminutos. Sus pies habían estado atados por más de 30 años. Los músculos se habían atrofiado. Los huesos se habían fusionado en posiciones antinaturales. Papá intentó traerle zapatos pequeños nuevos, insistiendo en que debía mantener su apariencia elegante. El progreso de Mei Ling fue lo que más le frustró. Sí, sin dedos. Nunca logró esos pasos menudos que él apreciaba. Culparon a los médicos por quitar demasiado, diciendo que solo deberían haber tratado la infección y preservado la estética. Trajo libros médicos señalando procedimientos alternativos que podrían haber salvado sus pies de loto. Se acercaba la fecha del juicio. Papá contrató a un abogado especializado en casos de preservación cultural. Prepararon una defensa basada en la tradición y los derechos parentales.
Reunió testimonios de otros padres que habían atado los pies de sus hijas, aunque la mayoría eran de hace décadas. Preparó una presentación sobre la importancia histórica de los pies de loto durante ese tiempo. Lo escuché por teléfono con familiares. Se quejaba de los médicos occidentales que no entendían la belleza. Movilizó apoyo de tías ancianas que también habían tenido sus pies atados, haciéndolas escribir cartas sobre el honor que eso trajo a sus familias. Incluso contactó museos intentando posicionarse como un preservador cultural. El hospital se convirtió en nuestro santuario. Las enfermeras nos avisaban cuando papá se acercaba, dándonos tiempo para prepararnos. Nos enseñaron a defendernos, a decir no a sus órdenes, pero años de condicionamiento estaban muy arraigados. Cuando nos mandaba a sentarnos de cierta forma o criticaba nuestra apariencia, aún nos encontrábamos obedeciendo automáticamente. Una noche, papá llegó con un fotógrafo. Quería documentar nuestra transformación para mostrar cómo el hospital había destruido la belleza tradicional. Intentó posicionarnos para las fotos, acomodando nuestros cuerpos para ocultar las amputaciones y los vendajes. El personal de enfermería intervino, pero no antes de que él tomara varias fotos. El punto de quiebre de mamá llegó cuando papá le trajo un par de zapatos nuevos. Eran aún más pequeños que los anteriores, diseñados para comprimir aún más sus pies infectados. Al tratar de ponérselos, ella gritó no de dolor, sino de rabia. Décadas de sufrimiento silencioso estallaron cuando le lanzó los zapatos, llorando por las hijas que él había destruido. Él respondió culpando al hospital por habernos vuelto en su contra, acusó al personal de lavado de cerebro y de destruir nuestros valores familiares. Amenazó con mudarnos a una clínica privada donde pudiera supervisar nuestro cuidado adecuadamente. La trabajadora social aceleró las órdenes de protección después de esa conversación. El día que di mis primeros pasos independientes con prótesis, papá no estuvo ahí. El tribunal había restringido sus visitas solo a sesiones supervisadas, pero aún podía escuchar su voz en mi cabeza, criticando mi postura y lamentando la pérdida de mis pies de loto. La fisioterapeuta tuvo que recordarme repetidamente que caminar normalmente no era un fracaso. Mei-Ling y yo comenzamos a reunirnos con una consejera. Ella nos ayudó a entender que la obsesión de papá no era amor, sino control. Aprendimos sobre la autonomía corporal y la diferencia entre la apreciación cultural y el abuso. Cada sesión revelaba nuevas capas de manipulación que habíamos internalizado como normales. Mamá eventualmente se unió a nuestras sesiones. Surgió su propio trauma infantil, historias de su madre, rompiéndole los pies repetidamente y de ser elogiada por su sufrimiento. Ella había perpetuado el ciclo porque nunca había conocido otra cosa. La consejera trabajó con ella para romper décadas de condicionamiento. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el comportamiento de papá se intensificó. Esperaba afuera del hospital, siguiendo nuestros vehículos de transporte médico, dejaba paquetes de zapatos diminutos en la recepción, enviaba cartas describiendo cómo nuestros antepasados estarían decepcionados. Cada mensaje reforzaba su creencia de que no había hecho nada malo y que la sociedad simplemente no entendía la verdadera belleza. La fiscal se reunió con nosotros para preparar nuestro testimonio. Papá había reunido un equipo de defensores, incluidos antropólogos culturales, que argumentaban a favor de preservar las tradiciones. Se presentaba como una víctima de persecución cultural, alegando que el gobierno atacaba su herencia. Su abogado pintaba la imagen de un padre devoto que mantenía costumbres ancestrales, pero la evidencia médica era abrumadora. Las radiografías mostraban la destrucción sistemática de nuestros huesos. Las fotografías documentaban infecciones, amputaciones y discapacidades permanentes. La fiscal contó con expertos que explicaron cómo papá había tomado una práctica histórica ya dañina y la había convertido en un arma contra sus propios hijos. Durante nuestra última semana en el hospital, papá hizo un último intento.
Llegó con una sanadora tradicional que afirmaba poder restaurar nuestros pies con tratamientos herbales. La seguridad los detuvo en la entrada, pero papá gritó lo suficiente para que lo escucháramos. Prometió arreglarnos, hacernos hermosas de nuevo, deshacer el daño que los doctores habían causado. Esa noche, los tres nos sentamos juntos en mi habitación. Los pies de mamá sanaban lentamente, aunque nunca volvería a caminar normalmente. Mei Ling aprendía a equilibrarse sin dedos. Yo me adaptaba a la vida con prótesis. Miramos fotos viejas que papá había traído, imágenes de nosotras ganando concursos, nuestros pies envueltos en seda y cintas, nuestros rostros torcidos por el dolor oculto. Hicimos un pacto esa noche, pasara lo que pasara en el juicio. Nos protegeríamos mutuamente, nunca lo dejaríamos acercarse a nosotras otra vez. Romperíamos el ciclo que había destruido generaciones de mujeres en nuestra familia. Mientras practicaba caminar por los pasillos del hospital, cada paso con mis pies protésicos se sentía como una pequeña victoria contra todo lo que papá había intentado hacernos creer. La historia estaba lejos de terminar. Papá aún tenía seguidores y seguía creyendo que no había hecho nada malo. El juicio sería brutal. La recuperación tomaría años, pero por primera vez en nuestras vidas estábamos aprendiendo a sostenernos sobre nuestros propios pies. Aunque algunos de esos pies ahora fueran de fibra de carbono y titanio, la verdadera lucha por nuestra libertad apenas comenzaba. El ala de rehabilitación se convirtió en nuestro campo de batalla. Papá descubrió el horario de visitas y llegaba a cada sesión supervisada con nuevos planes, traía planos arquitectónicos para prótesis modificadas, diseños que forzarían mis pies artificiales a posiciones de loto. El protésico se negó siquiera a mirarlos, pero papá dejó copias esparcidas por la sala de terapia. Mis primeros intentos de caminar atraían multitudes de estudiantes de medicina. Documentaban mi progreso para investigaciones sobre deformidades extremas del pie. Papá se abrió paso entre ellos una mañana, cargando una maleta con zapatos en miniatura que había encargado a un fabricante de muñecas. Demostró cómo las prótesis podían comprimirse dentro de ellos, ignorando las protestas de mi terapeuta sobre que eso destruiría mi capacidad para caminar. La recuperación de Mei Ling avanzó diferente, sin la mayoría de sus dedos. Desarrolló un andar peculiar a saltos. Papá filmaba obsesivamente sus movimientos. Luego nos mostraba videos editados donde ralentizaba sus pasos para crear la ilusión de la caminata tradicional en loto. Distribuía esos videos a familiares como prueba de que el vendaje había sido exitoso después de todo. La administración del hospital implementó protocolos de seguridad más estrictos. Papá respondió reclutando simpatizantes de nuestra familia extendida. Mis tías comenzaron a aparecer durante las sesiones de terapia, mujeres ancianas con sus propios pies vendados, ocultas en pantuflas extra grandes. Nos rodeaban durante los ejercicios, compartiendo historias sobre cómo sus diminutos pies les habían traído buenos matrimonios y prosperidad. Una tía, la abuela de Benji, me acorraló en el pasillo, me descubrió sus propios pies para mostrarme el orgullo que sentía por los huesos completamente doblados debajo, con dedos que se habían podrido hace décadas. Me entregó fotos de su día de bodas, señalando cómo su esposo la llevaba a todas partes porque ella no podía caminar. Esto era romance, insistió. Este era el valor de una mujer. La transformación de mamá se aceleró después de ese encuentro. Empezó a asistir a sesiones de terapia sin que papá lo supiera, aprendiendo a caminar con zapatos normales por primera vez desde la infancia. El fisioterapeuta tuvo que comenzar explicando la anatomía básica del pie, cómo se supone que deben funcionar. Mamá lloraba al descubrir que nunca había sabido cómo debían lucir sus propios pies. La respuesta de papá ante la independencia de mamá fue rápida. Vació la cuenta bancaria conjunta y contrató a un investigador privado para documentar su abandono de los valores tradicionales. El investigador nos seguía a las sesiones de terapia, fotografiando los zapatos nuevos de mamá como evidencia de su traición.
Papá compiló estas fotos en una presentación para el proceso de divorcio. El equipo de prótesis desarrolló un programa especial de entrenamiento para mí. Crearon una serie de terrenos cada vez más complejos para ayudarme a reaprender el equilibrio. Papá se infiltró en una sesión haciéndose pasar por conserje y esparció aceite en las superficies de práctica para hacerme caer. Quería demostrar que no podía caminar bien sin la puerta del loto. En Toapo, las cámaras de seguridad revelaron el sabotaje de papá. El hospital lo prohibió completamente, pero él se apostó al otro lado de la calle con binoculares, documentaba a cada persona que entraba o salía de nuestra sala, creando registros detallados de lo que llamaba cómplices en la destrucción cultural. Estos registros incluían enfermeras, doctores, personal de limpieza e incluso empleados de comida. Ming desarrolló dolor fantasma donde antes tenía los dedos. Los doctores explicaron que era normal, pero papá enviaba cartas alegando que eran sus pies, tratando de volver a su posición atada correcta. Incluía diagramas mostrando cómo los miembros fantasma podían entrenarse mediante meditación para retomar su forma original. Quemábamos las cartas al recibirlas, pero las palabras la perseguían en sus sueños. Nuestras sesiones de terapia revelaron traumas más profundos. La terapeuta nos ayudó a entender cómo papá había convertido la historia de nuestra cultura en un arma contra nosotros. Nos mostró artículos académicos sobre la abolición del vendado de pies a principios de 1900, explicando que había sido prohibido por una buena razón. La locura de este padre me está rompiendo el corazón. Traer zapatos de muñeca para pies protésicos, contratar investigadores para acosar a su propia familia, incluso hacerse pasar por conserje para hacer caer a su hija. Papá había revivido una práctica muerta, torciéndola en algo aún más extremo que lo que sufrieron nuestros antepasados. La familia extendida empezó a tomar bandos. Los hermanos de papá lo apoyaban, compartiendo sus propios recuerdos de los pies vendados de su madre. Traían álbumes de fotos mostrando generaciones de mujeres con pies diminutos, argumentando que esa era nuestra herencia, pero los primos más jóvenes se pusieron de nuestro lado, horrorizados por lo que se había hecho en nombre de la tradición. Papá escaló la situación contactando a historiadores internacionales del vendado de pies. Quería testigos expertos que hablaran sobre la importancia cultural de la práctica. Varios historiadores respondieron horrorizados, explicando que ni siquiera en su apogeo el vendado de pies implicó las medidas extremas que papá había tomado. Los acusó de revisionismo histórico. La terapia física me presentó a otros amputados. Compartían sus historias de pérdida y recuperación. Ninguna involucraba mutilación intencional por parte de los padres. Papá se enteró de estas reuniones de apoyo y empezó a dejar folletos afuera de la sala sobre cómo la medicina occidental destruye los estándares de belleza oriental. Los otros pacientes comenzaron a escoltarnos de ida y vuelta para protección. Mamá pidió el divorcio durante mi segundo mes de recuperación. El abogado de papá argumentó que ella era mentalmente incompetente, corrompida por la influencia occidental. Como evidencia, presentó fotos de los nuevos zapatos de mamá, cada par más grande que el anterior, a medida que sus pies se expandían lentamente, sin el vendado. El juez, sin embargo, estaba más interesado en los registros médicos que mostraban décadas de infección. La hermana de papá, Victoria, llegó del extranjero, inicialmente apoyándolo. Ella había escapado del vendado de pies al salir del país. Ella era joven, pero aún creía en los valores tradicionales. Su perspectiva cambió cuando vio mis prótesis y los pies mutilados de Ming. Ella confrontó a papá en la cafetería del hospital. Su discusión resonó por 3 pisos. La confrontación reveló secretos familiares. Victoria contó que su madre había intentado desatar sus propios pies después del matrimonio, pero su padre le había roto los tobillos como castigo. Por eso murió joven de una infección.
no de la enfermedad femenina que papá siempre había afirmado. Él acusó a Victoria de mentir, pero mamá confirmó que había escuchado historias similares de las tías de papá. La rehabilitación fue más allá de la terapia física. Los terapeutas ocupacionales me enseñaron a subir escaleras, superficies irregulares y distintos terrenos con las prótesis. Papá contrató a un consultor cultural para argumentar que yo solo debería caminar en superficies planas, ya que las mujeres tradicionales nunca salían de casa. El consultor renunció tras ver mis expedientes médicos. El progreso de Ming inspiró a otros pacientes. Su determinación para caminar a pesar de no tener dedos se volvió legendaria en la sala. Papá intentó atribuirse el mérito, diciendo que su entrenamiento estricto le había dado tanta fuerza. El personal médico creó un muro de logros para los pacientes, excluyendo intencionalmente cualquier mención de lo que había causado nuestras lesiones. Las prótesis sufrieron múltiples ajustes. Cada colocación requería medidas y modificaciones precisas. Papá intentó sobornar a los técnicos para que las hicieran más pequeñas, ofreciendo sumas considerables para crear pies protésicos en forma de loto. Un técnico lo denunció a la administración del hospital, lo que llevó a una orden de restricción. Mamá descubrió que papá había estado guardando nuestras vendas desechadas, las almacenaba en una habitación tipo santuario en casa, junto con los zapatos que ya no podíamos usar y fotos de cada etapa de nuestro vendado. Ella documentó todo para el proceso de divorcio, mostrando cómo su obsesión había consumido toda la casa. Las reuniones familiares se volvieron campos de batalla. Los seguidores de papá disminuyeron a medida que las pruebas médicas se acumulaban. Incluso sus hermanos comenzaron a cuestionar si la cultura justificaba lisiar a los niños. Papá respondió creando un manifiesto sobre preservar la tradición frente a la corrupción moderna. Distribuyó copias a cada miembro de la familia, exigiendo que eligieran entre la herencia y la salud. El manifiesto tuvo el efecto contrario. Los parientes más jóvenes lo compartieron en redes sociales como ejemplo de extremismo peligroso. Papá intentó demandarlos por difamación, pero los abogados rechazaron su caso. Comenzó a representarse a sí mismo, presentando documentos legales cada vez más extraños sobre su derecho a embellecer a sus hijas. El entrenamiento con las prótesis se intensificó conforme se acercaba la fecha del juicio. Necesitaba demostrar movilidad e independencia. Papá contrató fotógrafos para capturar mis torpes intentos de caminar, planeando usarlos como prueba de que las amputaciones habían fallado. Las fotos mostraron, en cambio, mi determinación y progreso. Ming enfrentó desafíos distintos. Sin dedos, necesitaba plantillas especiales y modificaciones. Papá interceptó un envío de sus zapatos a medida, reemplazándolos con pantuflas pequeñas que la obligarían a caminar en los talones. El engaño se descubrió cuando ella se los probó y cayó de inmediato. Los pies de mamá comenzaron a sanar notablemente una vez liberados del vendado. La circulación mejoró. Las infecciones desaparecieron y ganó 5 centímetros de altura al enderezarse su columna. Papá vio esto como deterioro, documentando lo que llamó su descenso hacia una presentación masculina. No se dio cuenta de que su sonrisa regresaba tras décadas. La trabajadora social del hospital nos conectó con otras sobrevivientes de abuso, aunque ninguna había sufrido vendado de pies. Entendían la traición parental y el largo camino hacia la recuperación. Papá intentó infiltrarse en estas reuniones, enviando a parientes ancianos que decían necesitar apoyo, pero sus pies vendados los delataron. El entrenamiento se amplió para incluir defensa personal. El terapeuta se preocupaba por la conducta cada vez más agresiva de papá y quería que estuviéramos preparadas. Él descubrió estas sesiones y presentó quejas por enseñar violencia a mujeres en el hospital. La ironía de su preocupación por nuestra seguridad después de destruirnos los pies se le escapó. Ming y yo desarrollamos nuestro propio sistema de comunicación durante la recuperación.
Tocábamos mensajes con nuestros dedos o dedos restantes, compartiendo miedos y esperanzas que papá no podía interceptar. Él notó nuestro lenguaje secreto y exigió traducción, convencido de que conspirábamos contra él. Solo estábamos hablando de nuestras comidas favoritas del hospital. Papás. La soledad creció a medida que su comportamiento se volvió más errático. Antiguos amigos se distanciaron tras ver la evidencia médica. Él respondió creando su propio grupo de apoyo para padres para preservar la cultura. Pero solo 2 personas asistieron a la primera reunión. Ambos se fueron después de que les mostrara fotos de nuestros pies vendados. El equipo de prótesis organizó una ceremonia de graduación para pacientes que lograban caminar de forma independiente. Papá intentó irrumpir en la mía, llevando una pancarta sobre logros falsos y engaños mecánicos. La seguridad lo sacó, pero no antes de que las familias de otros pacientes vieran sus carteles. Su horror validó nuestras experiencias de una manera que la simpatía nunca pudo. El abogado de divorcio de mamá descubrió registros financieros que mostraban que papá había gastado nuestros fondos universitarios en suministros para vendado de pies y concursos de belleza. Había priorizado los zapatos diminutos sobre nuestra educación, creyendo que los pies pequeños asegurarían esposos ricos que nos mantuvieran. El juez añadió abuso financiero, así es la lista creciente de cargos. Los hitos físicos llegaron lenta pero constantemente. Logré mi primer paso sin ayuda a través de la sala de terapia, manteniendo el equilibrio durante 30 segundos sin sostener nada. Mamá usó tenis por primera vez en 40 años. Cada logro se sentía monumental tras años de restricciones y dolor. El último intento de control de papá vino a través de la manipulación emocional. Envió cartas describiendo su propia infancia, cómo los pies diminutos de su madre habían sido el orgullo de la familia. Afirmaba que estábamos destruyendo generaciones de tradición, rompiéndole el corazón. Las cartas pudieron haber funcionado una vez, pero la terapia nos enseñó a reconocer la manipulación. La familia extensa organizó una intervención, pero no del tipo que papá esperaba. Lo confrontaron sobre el abuso, presentando evidencia médica y testimonios de trabajadores de la salud. Él se sentó en silencio durante 3 horas de súplicas para que buscara ayuda. Luego se levantó y los declaró a todos traidores de su herencia. La recuperación significó más que sanación física. Aprendimos a poner límites, a decir no sin miedo. Papá los probaba constantemente, apareciendo en terapia con regalos y disculpas que siempre volvían al vendado de pies. Aprendimos a alejarnos literal y figuradamente con pies que finalmente funcionaban como deberían. La fecha del juicio se acercaba mientras papá hacía intentos cada vez más desesperados por recuperar el control. Contrató actores para hacerse pasar por expertos culturales. Creó documentos históricos falsos e incluso intentó sobornar a funcionarios del tribunal. Cada plan se desmoronaba, sumando evidencia en su contra. Su obsesión lo había consumido todo, incluso su agarre a la realidad. Nuestra última cena familiar antes del juicio fue surrealista. Papá se sentó hasta a la cabecera de la mesa, criticando la postura y la forma de caminar de todos, como si nada hubiera cambiado. Había preparado una presentación sobre el legado familiar del vendado de pies con gráficos que mostraban la reducción de tamaño a lo largo de las generaciones. Nos fuimos antes del postre, saliendo con piernas que finalmente podían llevarnos lejos. El fiscal se reunió con nosotros una última vez para repasar los testimonios. Papá había presentado cientos de páginas defendiendo sus acciones, citando textos oscuros y tradiciones malinterpretadas. Pero la evidencia médica habló más fuerte que cualquier argumento cultural. Las radiografías mostraban la destrucción sistemática que había infligido en busca de un ideal imposible. Esa noche me paré sobre mis pies protésicos y me miré en el espejo. La fibra de carbono y el titanio eran evidentes, pero eran míos. Me llevaban hacia adelante en lugar de detenerme. Mañana enfrentaríamos a papá en la corte, pero esa noche, por primera vez, me paré erguida sin vergüenza ni dolor. La mañana de la audiencia llegó con papá, intentando una última manipulación.
había convencido a un tío anciano de llevarlo en silla de ruedas al juzgado, alegando que el estrés emocional lo había dejado incapaz de caminar. La ironía no se perdió en nadie mientras yo subía los escalones del juzgado con pies protésicos, y él fingía discapacidad para ganar simpatía. Dentro de la sala, los seguidores de papá llenaban un lado. Este enfrentamiento en la corte me está sacudiendo hasta la médula. Un padre que destruyó los pies de su hija ahora está en silla de ruedas fingiendo estar herido. La crueldad pura de que él use una discapacidad falsa para obtener simpatía mientras su hija camina con pies de metal por culpa de él me enoja. Hermano, tías ancianas con pies vendados ocultos en zapatos grandes, tíos que recordaban los pasos diminutos de su madre, primos que crecieron escuchando historias de belleza femenina. Sostenían fotos de ancestros con pies de loto, listos para testificar sobre tradición y honor. Nuestro lado tenía una multitud diferente, médicos profesionales que habían tratado nuestras infecciones, fisioterapeutas que nos enseñaron a caminar de nuevo y el protesista que fabricó mis nuevos pies. Maylin se sentó entre mamá y yo, sus zapatos especiales visibles bajo su vestido. Mamá llevaba tenis. Sus pies finalmente comenzaban a parecerse a su forma natural después de meses sin ataduras. El abogado de papá comenzó con una apasionada defensa de la preservación cultural, mostró artefactos históricos, citó textos antiguos y exhibió pinturas de mujeres con pies vendados de siglos atrás. Retrató a papá como un padre devoto intentando mantener tradiciones familiares en un mundo que había olvidado su herencia. La fiscal respondió con radiografías, imagen tras imagen, de huesos destruidos, comprimidos más allá del reconocimiento e infecciones que casi nos matan. La sala quedó en silencio mientras explicaba cómo papá había tomado una práctica abandonada por buenas razones y la había llevado a extremos que nuestros antepasados nunca imaginaron. Cuando papá subió al estrado, trajo su regla dorada. Demostró técnicas adecuadas de medición, explicó las proporciones ideales y describió la belleza de un pie de loto perfecto. Nunca reconoció la silla de ruedas que yo necesitaba para asistir al juicio ni los zapatos especialmente modificados de Maylin. El testimonio médico fue devastador. Los doctores explicaron que estuve a horas de la muerte cuando la infección llegó a mi torrente sanguíneo. Mostraron fotos de la amputación, la carne podrida que removieron y los huesos que se habían fusionado en ángulos imposibles. Un cirujano testificó que en 30 años de práctica nunca había visto un daño intencional tan severo. La respuesta de papá fue acusar a los médicos de ignorancia cultural. Presentó cartas de mujeres ancianas alabando sus propios pies vendados. Testimonios sobre matrimonios felices asegurados por pies diminutos. Insistió en que los médicos habían exagerado, que un tratamiento tradicional adecuado podría haber salvado nuestros pies de loto mientras trataban la infección. El testimonio de Maylin fue el siguiente. Se paró con cuidado, equilibrándose sobre sus pies parciales y demostró su capacidad para caminar. Papá la observó con ojos críticos, negando con la cabeza ante su paso imperfecto. Cuando ella describió el dolor de la amputación de sus dedos, él murmuró sobre la pérdida estética lo suficientemente alto para que todos escucharan. El testimonio de mamá reveló décadas de sufrimiento oculto. Se quitó los zapatos en la corte, mostrando pies que apenas se parecían a extremidades humanas, incluso después de meses de curación. Describió dormir con zapatos diminutos porque papá insistía en que la belleza nunca descansaba. Habló de infecciones tratadas con hierbas en lugar de medicina y huesos que se volvían a romper cuando intentaban sanar de forma natural. Papá interrumpió para insistir en que mamá se había sentido orgullosa de sus pies, que había ganado concursos y recibido cumplidos. Sacó fotos de ella como joven novia, señalando sus zapatos diminutos, su paso de loto y la forma en que necesitaba ayuda para caminar. No podía entender por qué ella no estaba agradecida por la belleza que él le había dado. Mi testimonio fue el último. Caminé al estrado con pies protésicos, cada paso deliberado y firme. Papá me miró con disgusto mientras me movía con zancadas normales en lugar de los pasos minuciosos que me había enseñado.
Describí años de dolor, la fractura diaria de huesos y las infecciones que finalmente me costaron mis pies. Expliqué cómo nos hacía competir entre nosotros, cómo los pies de 4 pulgadas de Mei Ling le hacían un fracaso a sus ojos, mientras que mis pies de casi 2 pulgadas me convertían en su obra maestra. Hablé de los concursos de belleza donde los jueces medían nuestras deformidades, donde los padres exhibían las discapacidades de sus hijas como logros. La fiscal presentó la colección de papá como evidencia cientos de zapatos diminutos, cada par más pequeño que el anterior, gráficos que seguían la reducción de tamaño de nuestros pies con notas celebratorias por cada milímetro perdido, fotos de cada etapa de atado, incluyendo primeros planos de pies infectados que él etiquetaba como logros de compresión ideal, y la regla dorada que usaba para medir nuestra tortura. Los seguidores ancianos de papá comenzaron a irse durante la presentación de pruebas. Al ver la realidad médica de lo que él había hecho y los extremos a los que había llevado sus recuerdos culturales, perdiendo la fe. Incluso sus hermanos parecían incómodos mientras foto tras foto mostraba la destrucción sistemática de los cuerpos de sus sobrinas. Victoria testificó sobre la historia familiar que papá había ocultado. Reveló que varias mujeres en generaciones anteriores habían muerto por infecciones derivadas del atado de pies, muertes que papá había atribuido a otras causas. Presentó cartas de familiares que escaparon de la práctica, describiéndola como tortura, incluso en su forma tradicional. El abogado de papá intentó argumentar capacidad disminuida, sugiriendo que la educación cultural de papá había afectado su juicio. Pero el fiscal presentó pruebas del meticuloso plan de papá, su investigación sobre técnicas de atado y su escalada calculada cuando los métodos tradicionales no eran lo suficientemente extremos para sus estándares. Las preguntas del juez fueron directas. Le preguntó a papá si entendía que yo había perdido mis pies. Papá respondió explicando cómo las prótesis podían modificarse para parecer pies atados. El juez preguntó si entendía que Meng nunca caminaría normalmente. Papá sugirió que zapatos especiales podrían crear la ilusión de una marcha de loto. Cuando le preguntaron si sentía remordimiento, papá lanzó un discurso sobre la destrucción cultural, acusó al tribunal de participar en la colonización occidental de los valores orientales, insistió en que las futuras generaciones le agradecerían por preservar la tradición. Nunca expresó preocupación por nuestro dolor o discapacidades permanentes. El veredicto fue rápido culpable en todos los cargos de abuso infantil, agresión y poner en peligro. La respuesta de papá fue ponerse de pie y declarar ilegítimo al tribunal, insistiendo que ninguna institución occidental podía juzgar prácticas culturales orientales. La seguridad tuvo que sujetarlo cuando intentó acercarse a nosotros con su regla dorada. La sentencia impuso las máximas penas: prisión, tratamiento psiquiátrico obligatorio y órdenes de restricción permanentes. Papá nunca se acercaría a nosotros de nuevo. Gritaba sobre apelaciones mientras lo llevaban, aún aferrado a su regla dorada, insistiendo que habíamos sido perfectos antes de que los doctores nos arruinaran. Afuera del juzgado, los seguidores restantes de papá esperaban con carteles sobre la preservación cultural, pero cuando me vieron caminar con pies protésicos, vieron los pasos cuidadosos de Meng y los pies de mamá en zapatos normales por primera vez. Sus protestas flaquearon. La realidad estaba frente a ellos, en pies que finalmente podían funcionar, y la familia extendida se fracturó por completo. Quienes habían apoyado a papá se distanciaron, avergonzados de su papel en permitir el abuso. Parientes más jóvenes se acercaron con disculpas y apoyo. Victoria se convirtió en nuestra defensora más feroz, usando su historia para advertir a otros sobre disfrazar el abuso como tradición. Volvimos al hospital para citas de seguimiento. Los mismos pasillos donde papá nos acechaba ahora se sentían seguros. El personal médico que había presenciado su acoso celebró el veredicto con nosotros. El protésico me entregó nuevos pies modelos mejorados que durarían más
y funcionarían mejor. La terapia física continuó con nuevo ímpetu. Sin la interferencia de papá, avancé rápidamente. Mi paso se volvió natural, mi equilibrio mejoró, mi confianza creció. La terapeuta quitó todas las fotos que papá había tomado de mi caminar torpe y las reemplazó por celebraciones de logros. La recuperación de Maine también se aceleró. Plantillas especiales y modificaciones la ayudaron a lograr estabilidad. Nunca tendría el equilibrio que podría haber tenido con pies intactos, pero podía caminar, correr y bailar, todo lo que papá había dicho que nunca haría de nuevo. Ella lo hizo con una determinación que venía de la libertad. La transformación de mamá fue la más dramática. Años de condicionamiento cayeron mientras aprendía a caminar sin dolor. Su columna se enderezó, aumentando su estatura, descubrió actividades que nunca había imaginado posibles: senderismo, baile, simplemente estar de pie, sin agonía. Cada logro fue una rebelión contra décadas de restricciones. El divorcio se finalizó rápido con papá en prisión. Mamá recuperó activos que él había escondido, dinero gastado en materiales para atar y concursos de belleza. Vendió su colección de zapatos diminutos a un museo que estudiaba la historia del atado de pies, usando los ingresos para nuestros gastos médicos. Nos mudamos a una casa nueva, una sin vitrinas para zapatos diminutos ni gráficos de medidas de pies. Mamá la eligió específicamente por su falta de recuerdos, su distancia de parientes que habían permitido a papá y su cercanía a nuestro equipo médico. Decoramos con fotos de nuestros hitos de recuperación en lugar de trofeos de concursos de belleza. Las cartas de papá desde prisión llegaban semanalmente al principio. Escribía sobre mantener tradiciones tras las rejas, enseñar a otros presos sobre estándares culturales de belleza y planear su estrategia de apelación. Las devolvíamos sin abrir, finalmente. La prisión dejó de reenviarlas después de que violó las restricciones de comunicación. Algunos parientes intentaron reconciliación, trayendo regalos y disculpas. Aceptamos las genuinas, las que realmente entendían el abuso que habían presenciado, pero otros venían con sutiles sugerencias de que habíamos exagerado, que papá tenía buenas intenciones, esa tradición importaba. Aprendimos a cerrar la puerta hacia esas conversaciones. La recuperación fue más allá de la sanación física. Descubrimos actividades imposibles con pies vendados. Mei-Ling se unió a un grupo de senderismo, enfrentando caminos que habrían sido una sentencia de muerte con pies de loto. Mei-Ling también empezó artes marciales, encontrando equilibrio, fuerza y movimiento. Mamá aprendió a manejar. Ya no dependía de otros para moverse. Las prótesis se convirtieron en parte de mí. A veces las decoraba, no para ocultar su función, sino para celebrarla. Donde papá veía vergüenza, en pies de tamaño normal. Yo veía libertad, donde él valoraba la restricción y el dolor. Yo elegí movimiento y fuerza. Cada paso adelante era una elección que él intentó robarnos, 6 meses después del juicio. Hicimos nuestra propia ceremonia no para mostrar pies diminutos ni celebrar la restricción, sino para honrar la supervivencia. Quemamos las vendas que mamá había guardado, viendo cómo la seda y la tradición se convertían en cenizas. La regla dorada fue la última, derritiéndose hasta desaparecer, llevándose sus medidas de tortura. La vida se ajustó a nuevos ritmos, estiramientos matutinos para mantener la flexibilidad, ajustes regulares de las prótesis conforme crecía, y terapia física para fortalecer lo que quedaba, actividades normales que antes eran imposibles. Éramos 3 mujeres aprendiendo a caminar no con el paso del loto, sino con propósito y fuerza. La última foto que papá tomó de mis pies perfectos de loto estaba en alguna caja de evidencia 2,5 pulgadas de huesos aplastados y carne podrida, envueltos en seda y alabados como belleza. Ahora caminaba con titanio y fibra de carbono, cada paso cubriendo más terreno que esos pies vendados jamás pudieron. La única medida que importaba era la distancia hacia adelante.
Nunca hablamos de visitar a papá en la cárcel. No quedaba nada que decirle a un hombre que lloraba por pies diminutos mientras sus hijas aprendían a caminar de nuevo. Él eligió la tradición sobre la familia, la belleza sobre la salud, el control sobre el amor. Nosotras elegimos la sanación, elegimos la libertad, elegimos pies que realmente funcionaran como deben funcionar. Nuestra historia no terminó con una confrontación dramática, sino con simples victorias diarias, mamá, yendo al mercado con zapatos cómodos, Mailing bailando en la boda de una prima, yo caminando por senderos de montaña con pies protésicos, 3 mujeres que sobrevivieron a los pies del loto finalmente libres para caminar nuestros propios caminos. Y gracias por leer esta historia conmigo.